¿Qué tal, muchachos? Ahora, continuando con el tema de área bajo la curva, vamos a resolver el siguiente ejercicio, que es determinar el área bajo la curva limitada por la función que podemos observar aquí y que se delimita por esas características. Pero ahora, antes de comenzar, vamos a ver ciertas características que debemos de tomar en cuenta a la hora de construir o de definir cómo vamos a resolver este tipo de problemas. Muy bien, entonces estos son puntos a considerar en el cálculo de áreas bajo la curva. Ya conocemos la fórmula, que es prácticamente la fórmula de integración de Riemann, donde me dice que la integral desde a hasta b de la función f de x es igual a la función integrada, pero vamos a evaluar primero el límite superior menos el límite inferior evaluado. Ahora, ¿qué hay que considerar al momento de evaluar o de calcular áreas bajo la curva? Debemos de considerar que pueden existir dos tipos de áreas. Esta es, si lo vemos aquí en la primera gráfica, aquí lo rellené, me queda un poco imperfecto, pero bueno, se entiende que es el área de acá. Como vemos, el área de acá se encuentra sobre el eje X, por lo tanto podemos decir que este es un área positiva. Si vamos a la gráfica de la derecha, estamos viendo que esta se encuentra por debajo del eje Y. Por lo tanto, se dice que es un área negativa. Estamos viendo que respectivamente cada una se encuentra señalada por sus límites o por sus extremos, desde A hasta B. Por lo tanto, las fórmulas siguen siendo las mismas. La única diferencia es que el resultado al final me puede dar positivo, como lo vemos aquí, dado que es un área positiva, y el otro me puede dar un área negativa. Entonces, esto es lo primero que debemos de tomar en cuenta. Las áreas pueden ser positivas o negativas según la posición en la que se encuentren respecto al eje X. Muy bien, otro punto a considerar es lo siguiente. Ahora vamos a apreciar la siguiente gráfica. Esta función vamos a notar que se encuentra compuesta de dos arcos, donde prácticamente estamos viendo que existe un punto de choque con el eje X. Si bien no está pasando al lado negativo, estamos viendo que ambas están del lado positivo, pero no forman parte, no son el mismo objeto. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Aquí la integral que debemos construir es tal cual la conocemos, integral desde A, que es el que tenemos acá, hasta el extremo B, que es el que tenemos del otro lado, de la respectiva función. Pero cuando ocurran estos sucesos, específicamente cuando ocurra más de dos cruces con la línea horizontal o con el eje X, entonces ese último lo podemos nombrar con otro punto. En este caso va a ser el punto C, por lo que podemos ver que la integral en general la vamos a poder partir en dos intervalos diferentes, quedando de la siguiente manera. La función es la misma, pero ahora esta función se compone de la suma de dos integrales, donde vemos que la primera va desde A hasta C, que es lo que tenemos en este lado, y la segunda va desde C hasta B, que es la que tenemos del lado derecho. Ahora repito, ¿cuándo es que ocurren estas modificaciones? Cuando existe otro cruce o un choque en lo que es el eje horizontal. Ahí es donde vamos a nosotros decidir añadir un punto adicional. Y también vamos a tratar de entenderlo mejor o para qué se hace en el siguiente ejemplo. Ahora veamos la siguiente gráfica. La siguiente gráfica de una función f de x limitada desde a hasta b, estamos viendo que se compone de dos partes. Una parte que se encuentra sobre el eje X, que a esta le llamamos área positiva, y otra parte que se encuentra debajo del eje X, a esta le llamamos área negativa. Por lo tanto, estamos viendo que entre los dos extremos existe un tercer punto, y este punto debemos de considerarlo. La integral ya la vemos aquí, es la misma, pero dado que existe un cruce, ese cruce también lo vamos a nombrar, independientemente de cuál sea. Entonces, esto nos lleva a generar una partición de mi integral original, y esta nos va a quedar muy similar a la primera, solo que tomando en cuenta lo siguiente. La primera sección, que va desde A hasta C, como lo vemos aquí, es la que estamos formando acá, integral desde A hasta C de la función f de x, menos, aquí ponemos menos, ¿por qué? Porque estamos viendo que la integral es negativa. Entonces, esto ocurre cuando ocurre un cambio en la posición del área que vamos a calcular. Y la siguiente integral se va a definir entonces desde C hasta B. Noten la diferencia, empezamos con A hasta B, pero dado que existe un cruce tenemos que
colocar un punto en ese cruce y particionar nuestra integral desde a hasta c y desde c hasta b. Cada una de ellas resolviéndolo de manera independiente de la misma forma que lo vemos aquí. Resolvemos la primera y al momento de integrar sustituimos el extremo superior menos la misma función habiéndole sustituido el extremo inferior. Lo mismo pasa de esta manera y hasta llegar al resultado. Posteriormente vamos a ver ejemplos de esto, claro está. Y el último ejemplo, para poder entender esta consideración, veámoslo en la siguiente gráfica. La siguiente gráfica veamos que prácticamente si queremos señalar las áreas que vamos a calcular, las áreas bajo la curva, podrían ser las que nosotros estamos encontrando aquí. Estamos viendo 2 en la parte de arriba y 1 en la parte de abajo. Entonces, ¿cuántos puntos adicionales hay además de los que ya conocemos de A y B? Están 2 puntos más, los cuales son el extremo de aquí y el otro que tenemos acá. Por lo tanto, los vamos a nombrar A, B, este sería C y este sería D. Entonces, estamos viendo que ya no, ahora vamos a particionar lo que es la integral, ya no en una, sino en dos, ni en dos, sino en tres. Por ejemplo, desde A hasta C, desde C hasta D y desde D hasta B. Y de esta manera vamos a resolverlo. Claro que hay que notar que la partición desde C hasta D o el intervalo desde C hasta D es negativo, dado que se encuentra en la parte inferior del eje X. Al construirlo nos queda de la siguiente manera. Desde A hasta C de la función f de x, que es lo que tenemos aquí, que estamos viendo que es positiva, menos porque la siguiente se encuentra en el lado negativo, C hasta D de la misma función, más, aquí sigue siendo más porque ahora al momento de subir esta se encuentra en el lado positivo, D hasta B de f de x, dx. Entonces, estos son puntos que debemos de tener en consideración, son propiedades de esta integral que me permiten seccionarla y ahora estamos viendo por qué ocurre en esta sección. Ahora sí, vamos a proceder a resolver el primer ejemplo. El primer ejemplo, que fue el que vimos al inicio del video, es el siguiente. Determina el área bajo la curva limitada por f de x igual a 2x menos 3. Si ustedes ya conocen, si ustedes ya saben reconocer las funciones, sabrán que esta me genera una función lineal o una línea recta. El área que vamos a observar me dice que es encontrada por esta función, está limitada por el eje x, por la línea x igual a 2 y por la línea x igual a 6. Entonces, lo primero que debemos hacer, ahorita que estamos aprendiendo este tema, es poder graficar la función para que podamos apreciar de manera visual cuál es el área que tenemos que calcular y saber si debemos de particionarla o no. Entonces, yo podría trazarles la gráfica, pero recuerden, si no la pueden ubicar, pueden utilizar el método de tabulación. Recuerden, tabulación se trata de realizar una tabla donde le damos valores a x y estos valores son sustituidos en la función original para luego encontrar el valor de y. Y esto me permite armar coordenadas, las cuales vamos a ubicar en el plano cartesiano, luego las vamos a unir y ya vamos a poder encontrar la gráfica. Por ejemplo, 1, 2 por 1, 2 menos 3, menos 1. 2 por 2, 4, menos 3, 1, 3 por 2, 6, menos 3, 3, y así nos vamos. De tal manera que al unir los puntos nos queda una gráfica como la que estamos encontrando acá. Ahora, hay que trazar lo demás. El eje X, ¿cuál es el eje X? Pues el eje X se encuentra en esta posición. Ya estamos viendo los límites o el área que vamos a empezar a calcular. Luego me dice la función x igual a 2. Recordemos que x igual a una constante nos devuelve una línea vertical que se encuentra a esta altura, 1, 2. Y luego x igual a 6. Por lo tanto, estas 4 funciones son las que me están delimitando el área que vamos a calcular. Y el área que vamos a calcular es la que se encuentra dentro de estas líneas. Vamos a sombrearlo. No me quedó muy bien, lo hice a mano alzada, pero se entiende el propósito, se entiende qué es lo que vamos a calcular. Y aquí lo tenemos. La línea roja, vamos a ver que le corresponde a f de x igual a 2x menos 3. La línea morada al eje x, la línea verde a x igual a 2 y la otra línea verde x igual a 6. Entonces, al momento de construir mi función o la integral, pues está claro cuáles van a ser los elementos. Esa es la función. Este a sería el extremo inferior. ¿Cuál sería en este caso esta línea, que es igual a 2?
B sería el extremo superior, que es igual a 6. La función f de x estamos notando que es 2x menos 3. Y el eje x simplemente me sirve para determinar si es positivo o negativo. Ahora sí, construyendo nuestra integral, para resolver nos queda de esta manera. Integral desde 2 hasta 6 de 2x menos 3 dx. Recordemos que esto también se vio en el tema de teorema fundamental de cálculo y ya vimos ejemplos de eso. Si quieren averiguar respecto de eso, pueden buscar el video en el canal en teorema fundamental de cálculo, ahí lo pueden observar. Continuando entonces, ahora sí, vamos a proceder a calcular el área. Y el área tenemos que resolver esta integral. Tenemos aquí la integral desde 2 hasta 6 de la diferencia de 2x y 3. Al momento de integrarlo nos queda entonces x al cuadrado menos 3x. Recuerden que esta sección lo colocamos aquí para poder reemplazar este signo de integral. Significa que hay que sustituir tanto el 2 como el 6. Recordemos, primero sustituimos el extremo superior, que es f de b, y luego le restamos la misma función habiendo evaluado el extremo inferior. Entonces, evaluando, nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí tenemos x al cuadrado menos 3x, x al cuadrado menos 3x. Aquí evaluamos b es igual a 6, entonces 6 al cuadrado menos 3 por 6, menos, porque tenemos que respetar lo que está aquí, y entre corchetes o entre paréntesis, ya depende de ustedes, colocamos la otra función, o la misma función con el intervalo menor sustituido, 2 al cuadrado menos 3x. Resolviéndolo nos queda 36 menos 18, aquí por leyes de signos 2 al cuadrado 4 por menos 4, 3 menos 3 por 2 menos 6 por menos más 6. Ahora sí, resolviendo esto, 36 menos 18 menos 4 más 36, y esto nos dice que este ejercicio nos genera, o el área bajo la curva, tiene una dimensión de 20 unidades cuadradas. Entonces prácticamente estamos viendo que se está aplicando el teorema fundamental del cálculo y esto nos permite poder determinar el área bajo de una curva. Este es el primer ejercicio. Por lo tanto, el objetivo de este video era más que nada conocer los puntos anteriores para los ejercicios posteriores. Espero que haya quedado el tema claro hasta acá. Obviamente vamos a ver ejemplos un poco más complejos donde podemos aplicar las propiedades que vimos. Si tienen alguna duda pueden entrar a la página. Si son mis alumnos ya saben cómo contactarme. Y si no quieren ir a la página pueden escribir los comentarios en el mismo video. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos pronto. Cuídense.